Hola, bienvenido, soy la doctora Diana Cata, soy ginecóloga endocrinóloga y este es mi canal, Estás Hormonal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué has sentido algunos síntomas específicos o emociones en diferentes etapas de la vida y si eso puede estar o no explicado por las hormonas? Pues resulta que sí. Las hormonas influyen en muchas etapas de nuestra vida y pueden ser procesos fisiológicos o biológicos normales, pero a veces son tan grandes esos procesos que pueden generar alteraciones en nuestra calidad de vida y en nuestros síntomas físicos. Quédate con nosotros para que descubramos cómo actúan las hormonas en diferentes etapas de la vida. Pero primero entendamos de manera general y rápida qué es una hormona. Una hormona es una sustancia que se produce en el cuerpo, es una proteína. Una proteína es una unión de muchos aminoácidos y cumple una función específica. Es un mensajero de una señal y viaja de un lugar al otro para decir el mensaje. Es como si fuera en Colombia un Servientrega o a nivel internacional como un FedEx que lleva un mensaje hacia una célula, hacia una glándula para que se produzca una proteína, para que se abra una puerta, para que se deje de producir o se deje de abrir esa puerta y en últimas comanda muchas funciones biológicas y también tiene receptores en el cerebro, en el sistema límbico, que es la parte del cerebro que comanda muchas de nuestras emociones. Y por eso es que vamos a ver de manera general qué es lo que pasa con estas hormonas en diferentes etapas de nuestra vida. Empecemos desde el principio, la vida prenatal. Sí, claro que sí, las hormonas tienen mucho que ver ahí. Nosotros en la parte embrionaria empezamos a formar nuestros óvulos para toda la vida. Estos óvulos se llaman ovocitos y están cubiertos por unas células que expresan receptores de las gonadotropinas, que son las hormonas que se producen en la glándula hipófisis del cerebro y van a dar la señal a esas células de esos ovocitos para que formen los esteroides femeninos, que son los estrógenos. Esto inicialmente está comandado por las hormonas maternas, pero una vez se activa el eje hormonal de un embrión femenino, en este caso porque tenemos cromosomas 46XX, que son los cromosomas normales de las mujeres, se empieza a producir estrógenos y es vital en esta etapa porque eso va a determinar inicialmente dos cosas: la diferenciación de los órganos sexuales internos, es decir, de las gónadas, que son los ovarios, donde se van a guardar todos esos ovocitos y esos óvulos durante el resto de nuestra vida, se van a diferenciar a femenino, o sea, a ovarios, se van a empezar a reproducir muchas de esas células y esos ovocitos y van a producir estrógenos que van a determinar que también nuestros genitales internos sean femeninos, es decir, útero, trompas, la vagina y los genitales externos iniciales de manera infantil. Es por esto que alteraciones en esta etapa pueden hacer que los genitales no se desarrollen o que no haya útero o que no haya la formación. Además que hay una segunda etapa en que esos estrógenos se unen al cerebro y al sistema límbico y esto puede hacer que haya cierta diferenciación en la parte de la formación de nuestras conexiones neuronales. Esto es un poco debatido, pero hay varios estudios que lo pueden confirmar. En últimas, también es muy importante que haya estrógenos para que se dé esa proliferación de ovocitos, porque si bien sabemos que se producen desde la vida prenatal, estos tienen un proceso de retroceso y de muerte, y si en la vida prenatal contamos con 7 millones de ovocitos, cuando nacemos solo tenemos 2 millones de ovocitos. En la pubertad van a ser mucho menos y en realidad vamos a ovular de 300 a 500 de los 7 millones que teníamos antes. Entonces, si no hay estrógenos en la vida prenatal, ese proceso de desarrollo y de proliferación de ovocitos va a ser mucho menor, por lo tanto la ovulación de esa mujer a largo plazo también va a ser mucho menor. Luego de la vida prenatal viene otro proceso muy importante en las hormonas y es la pubertad. Resulta que cuando nacemos ese sistema hormonal queda dormido, queda en quiescencia. No sabemos todavía qué es lo que pasa, al parecer tiene que ver con cuestiones genéticas, pero este se adormece y se apaga y de repente en la pubertad, más o menos en nuestra población entre los 8 y los 12 años, se activa nuevamente y empezamos a tener pulsos de una hormona del hipotálamo que se llama la GnRH, que inicialmente son lentos, nocturnos, hasta volverse muy frecuentes, nocturnos y diurnos,
que activa la producción en la hipófisis de esas mismas gonadotropinas que se activaron en la vida prenatal. Esas gonadotropinas ya van a un ovario que ya se formó adecuadamente y tiene una cantidad de folículos con ovocitos especificados desde que nacemos, y se activa otra vez esa formación de esos estrógenos, que son las hormonas por excelencia de las mujeres. Esos estrógenos hacen que se dé de manera inicial el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, es decir, en nosotros las mujeres las mamas, y ya el desarrollo de los genitales externos de manera más de configuración adulta, crecen un poco más, se pigmentan, y además permite el desarrollo de la composición corporal, porque nosotros nos diferenciamos de los hombres en donde se almacena nuestra grasa, en las caderas y en los muslos. Por eso tenemos caderas más anchas, tenemos más cintura y no acumulamos o no formamos tanto músculo como los hombres, porque a ellos les ayuda la testosterona. Esto hace que se dé ese desarrollo puberal. Estos cambios también vienen con un aumento de una hormona que son los andrógenos. Sí, nosotros las mujeres también producimos andrógenos, y este aumento de testosterona que antes no teníamos puede desencadenar algunos problemas y algunos síntomas que son incómodos en la pubertad, como por ejemplo el acné, la piel grasa, la caída del cabello, que puede ser en algunas ocasiones muy severo y puede tener las pacientes algo de cicatrices en su cara. Y además toda esta tormenta de hormonas que antes no estaba en una persona que no tenía todo ese montón de hormonas circulando en su cuerpo puede hacer que tengamos algunas alteraciones del comportamiento, y eso puede explicar por qué los adolescentes no se entienden ni a ellos mismos, los padres no saben qué hacer y los profesores no saben qué hacer con estos comportamientos y estas reacciones que tienen los adolescentes, y esto está explicado por ese montón de hormonas que están fluyendo en ese momento en esta persona. El momento culmen de la pubertad es en las mujeres la menarca, que no es más que la primera menstruación, que ocurre más o menos 2 años después de haber empezado este proceso hormonal, y que normalmente es más o menos alrededor de los 12 a los 14 años. ¿Qué pasa? Por diferentes motivos, el ambiente, los estímulos externos, los químicos y las sustancias que tienen componentes hormonales, la raza, la genética, la epigenética, puede hacer que este proceso se adelante o se retrase, y hablamos de pubertad adelantada cuando es antes de los 8 años y pubertad retrasada cuando a los 15-16 no hemos tenido desarrollo puberal. Si te has quedado hasta acá es porque te interesan las hormonas y cómo ellas pueden influir en nuestros procesos vitales, así que continúa hasta el final porque hay mucha más información, y recuerda suscribirte, invitar a tu familia, a tus amigos para que se suscriban y crezcamos en comunidad. ¿Y qué pasa con las hormonas en nuestra edad fértil después de que pasamos el proceso de la pubertad? Pues resulta que ciclamos es nuestro ciclo menstrual, nuestro periodo, y también las hormonas influyen en ese ciclo. Cuando menstruamos, que es la caída de ese tejido que se llama endometrio para albergar un embrión, un bebé, un embarazo que no se da, ese endometrio se descama y cae, pero hay un montón de sustancias inflamatorias que se liberan en ese momento que hace que tengamos dolor, hinchazón, malestar general, y por eso los síntomas durante la menstruación. Luego se reinicia el ciclo, y aquí la hormona que comanda son los estrógenos, y esos altos niveles de estrógenos nos hacen sentir fuertes, poderosas, nos hacen sentir enérgicas, y es el momento que uno pudiera arreglar su vida un poco para hacer más ejercicio, meterle más peso, tomar decisiones que pueden estar un poco más orientadas al éxito, genera empatía con otros, se vuelve un poco más coqueta, más sensual. Eso tiene razón con la biología porque estamos adelantándonos a ese proceso reproductivo. Y resulta que en la mitad de ese proceso sigue la segunda fase del ciclo, que es la ovulación. La ovulación es cuando ya se formó uno de esos folículos que se activó, y luego sale el óvulo para encontrarse con el espermatozoide. Esa ovulación está comandada por estrógenos, pero también por una hormona del cerebro que se llama LH, y esa LH hace que se liberen también sustancias inflamatorias. Por eso algunas mujeres, no todas, pueden presentar dolor, hinchazón y molestia durante la mitad del ciclo por la ovulación.
Luego de que se ovule, ese folículo donde estaba guardado el óvulo queda en el ovario y sigue produciendo también hormona, la hormona progesterona, que hace parte de la tercera fase del ciclo, que es la fase lútea. ¿Qué pasa? Esa hormona está esperando a que el óvulo se fecunde y poder sostener y formar el embarazo, pero es una hormona que nos hace sentir lentas, fatigadas, cansadas, hinchadas, ya no somos tan fuertes para ir al gimnasio a levantar mucho peso, podemos ver un poco todo más oscuro, tenemos mucho sueño y es por eso que en esta etapa tendemos a estar un poquito más cansadas, más aburridas y podemos tomar decisiones un poquito más tendentes al fatalismo. Esto pasa y ese folículo, ese cuerpo lúteo que queda en el ovario ya no va a funcionar, no se da el embarazo, todas las hormonas caen y por esa caída de hormonas es que presentamos nuevamente el sangrado y volvemos a ciclar. Pero imagínense en eso, más o menos los ciclos duran 28 días, o sea, una vez al mes, 12 meses al año, como por 40 años que menstruamos. Imagínense todos los cambios que tenemos mes a mes durante mucho tiempo, comandado por las hormonas. Como ya hemos mencionado, algunas alteraciones hormonales pueden afectar los ciclos menstruales, siendo que estos sean más cortos, más abundantes, o que por el contrario haya ausencia de estos periodos, y las hormonas aquí tienen un papel muy importante. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar del síndrome de ovario poliquístico, donde hay una disfunción de ese ciclo y hay un aumento de los andrógenos, y ese pequeño aumento de andrógenos puede hacer que las menstruaciones no sean normales y que además tengamos acné, aumento del vello, problemas con la ovulación, y si hay problemas con la ovulación, la fertilidad también va a estar afectada, y trastornos metabólicos asociados. Los estrógenos en esta edad fértil no solo son importantes para la reproducción, que es una de las funciones, sino porque los estrógenos en la vida fértil de las mujeres nos ayudan a alcanzar el pico de masa ósea en nuestros huesos para que sean fuertes y llenos de calcio y poderosos y no tengamos tantos problemas después de la menopausia, y porque los estrógenos ayudan en muchas partes del cuerpo, en la salud cardiovascular, en la salud mental, en la turgencia de las mucosas y de la piel, y en que tengamos ánimos, fuerza, emotividad, sensibilidad. Aunque estos estudios emocionales son un poco más contradictorios, pero también se han identificado estas acciones a nivel del cerebro. Y ya hablamos de que en la etapa reproductiva también están los estrógenos comandando estos ciclos para que podamos tener fertilidad. Recordemos que esa fertilidad incluso la gastamos cuando tenemos inhibidas nuestras hormonas, así estemos planificando, así tengamos ciclos que no estén tan regulares, esos ovulitos se van gastando cada mes y por eso tenemos un reloj biológico contado para buscar embarazo. Pero una vez lo logremos, el embarazo también es otra etapa donde las hormonas están a flor de piel. Tenemos una cantidad inimaginable de estrógenos ya producidos por la placenta, porque resulta que la progesterona, que es la hormona principal del embarazo, inhibe nuestro sistema hormonal. Entonces está inhibida, pero la placenta se encarga de producir ese montón de estrógenos, y ya hablamos de que la progesterona es como una hormona que nos hace sentir cansadas, con somnolencia, botagadas, un poco tristes, y es por eso que en el embarazo sentimos todos estos síntomas, sobre todo al inicio, donde esa hormona está en su mayor furor. Y además de vital importancia es que la placenta no solo produce estriol, sino que produce un montón de hormonas como el cortisol, como el lactógeno placentario, es decir, la placenta misma es un órgano endocrino por naturaleza y hace que muchos de estos procesos durante el embarazo se den comandados por la placenta misma. Y pareciera que esto nunca acaba, pero bueno, ya vamos llegando al final de los procesos hormonales en el ciclo de la mujer, y es la menopausia. Como ya lo mencionamos, hay una cantidad finita de óvulos y cuando ellos empiezan a acabar, el ciclo y las hormonas se empiezan a desordenar. ¿Por qué? Porque si no tenemos la cantidad de óvulos efectivos para que sean reclutados por las hormonas de la hipófisis, pues puede haber algunos ciclos que no funcionen, no se produzca estrógenos, y entonces hubo un mes que no tuvimos estrógenos, y al otro mes sí, y al otro mes no, y esto es lo que llamamos la perimenopausia. Todo ese proceso previo antes de la menopausia, que en últimas es el cese de la función ovárica. Por definición es un año sin menstruación, pero podemos ir identificando algunos síntomas de que los ovarios ya no están funcionando. Como no funcionan, los ejes hormonales funcionan por retroalimentación negativa. ¿Qué es eso? Se sensa que hay una hormona que está ausente y se empieza a aumentar la producción. Eso quiere decir que el cerebro manda y manda señales para que el ovario siga funcionando, pero el ovario ya no responde y no produce estrógenos.
Esa deficiencia de estrógenos es lo que a nosotras las mujeres nos da un montón de síntomas, que los más comentados son los calores, los síntomas vasomotores, pero hay un montón: la fatiga, el dolor articular, la resequedad en las mucosas y la piel, la irritabilidad, la labilidad emocional o lloradera, la resequedad vaginal, dolor con la actividad sexual, obviamente disminución de la libido, también se disminuyen los andrógenos que se producen en el ovario, y todo esto comprende todo ese proceso de la transición a la menopausia, que en últimas es que no nos acostumbramos a de una tener esos niveles de estrógenos tan bajitos, y para algunas mujeres puede ser de verdad un reto y afectar su calidad de vida. Como vimos, todas las mujeres estamos atravesando siempre por procesos biológicos complejos, y el comandante y el actor principal de esto a nivel hormonal son los estrógenos. Si te has sentido identificada con algunas de estas etapas o tú misma las estás pasando, la idea es que entiendas un poco cómo estos síntomas o esto que te pasa en este proceso está comandado y explicado por las hormonas, y ya puedes tener un poco más de claridad al respecto. Obviamente en este video tratamos de manera general lo que pasa en esos procesos, pero podríamos hablar montones de cada uno de ellos y explicar un poco más, y probablemente lo hagamos en otros videos y en otras entregas de este canal. Si te has quedado hasta aquí es porque te ha gustado y te ha llamado la atención lo que dije, y la idea es que sigamos hablando al respecto. Si quieres comentarme, me das ideas para seguir creciendo y seguir mejorando cada día. No te olvides de suscribirte, de invitar amigos, familias a que nos sigan y crear comunidad. Y recuerda que estás en mi canal, Estás Hormonal, conmigo, la doctora Diana Cata, y que este es un espacio para escuchar tu cuerpo y entender tus hormonas.